Descubierto. 3 alimentos inesperados que transforman y reparan tu memoria. Durante la noche, Ana miró el viejo recetario con mezcladas emociones. Era un tesoro de su infancia, un enlace con su abuela que había desaparecido. Allí, entre las páginas amarillas, destacaban 3 alimentos: frutos secos, aguacate y remolacha. Desde que su hijo Carlos había comenzado a tener problemas en la escuela, su mente como madre no había encontrado descanso. Cada vez que lo veía entrar por la puerta, con la mirada perdida y el peso del mundo sobre sus hombros, su corazón se encogía. ¿Y si estas recetas son la solución?, pensó Ana. La idea de ayudar a su hijo a mejorar su memoria, a pesar de la presión que sentía, encendió una pequeña chispa de esperanza en ella. Pero aquella chispa no sería suficiente para ahogar sus miedos. Pensó en los profesores que la miraban de reojo con desdén. Sus murmullos sobre el bajo rendimiento de su hijo resonando en su mente como eco desgarrador. Todo lo que deseaba era que Carlos pudiera brillar, que pudiera sobrepasar esas expectativas que lo ahogaban. Se sentía atrapada entre el deseo de darle una vida mejor y la realidad cruel de su situación. Carlos, su joven de 15 años, siempre había sido brillante, pero ahora su mente parecía estar en otro lugar. Ana sintió un escalofrío cuando recordó cuando le confesó que quería dejar la escuela. Había algo en la forma en que dejó caer esas palabras, un peso en su voz que la inundó de pánico. ¿Cómo podía mostrarle que siempre había formas de avanzar, que siempre hay esperanza, si ella misma se sentía perdida? Mientras comenzaba a experimentar en la cocina, mezclando aguacate con otros ingredientes que aquí y allá se aferraban a su memoria, cada corte y cada ingrediente agudizaban su ansiedad. Cocinar se convirtió en terapia, cada plato un acto de resistencia contra la inercia y la desesperanza. Pero a medida que los días pasaban, le resultaba más difícil ignorar la idea de un futuro incierto. La presión de la sociedad, del éxito académico, se manifestaba como grilletes en sus pies, haciéndola sentir impotente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso llegó, y la tensión se palpaba en el aire. Ana veía a Carlos prepararse con una mezcla de orgullo y ansiedad. La mirada decidida de su hijo le recordaba lo que él podía hacer, pero al mismo tiempo, la sombra de sus propios miedos crecía más y más. Se preguntaba si esos platillos realmente harían la diferencia o si todo era en vano. Carlos salió al escenario con el peso del mundo sobre sus jóvenes hombros, y justo cuando iba a comenzar, una noticia impactante llegó a ellos. La tensión en el aire se volvió eléctrica. Ana sintió que el tiempo se congelaba. ¿Acaso la presión era demasiado para su hijo? El futuro que tanto anhelaban estaba por desmoronarse en un instante. El primer mordisco de Carlos fue seguido por un profundo silencio. La sala parecía contener la respiración, ante lo que todos suponían que era un momento de gran trascendencia. Ana sintió que sus latidos se acentuaban, cada uno de ellos resonando como un tambor en su pecho. La tensión del momento se filtró en cada rincón, y a pesar del ruido de la multitud, solo escuchaba el eco de su propia voz interna, preguntándose si su esfuerzo había valido la pena. Pero, en lugar de dejarse llevar por el temor, la determinación creció dentro de ella. Mientras Carlos se adentraba en su presentación, Ana se encontró preguntándose no solo por el futuro de su hijo, sino también por el suyo propio. A través de cada receta, intentaba descifrar no solo la manera de apoyar a Carlos, sino de restaurar su propia identidad. Después de años, sumida en el papel de madre abnegada, comenzaba a vislumbrar que aún había espacio para su desarrollo personal. Mientras la presentación avanzaba,
Ana observaba a los demás concursantes, la diversidad de habilidades, la seguridad con la que algunos de ellos se movían, la manera en que sus ojos brillaban al compartir sus creaciones. Aquello la inspiró y confrontó. Se dio cuenta de que su vida había estado marcada por la autoexigencia más que por el deseo de explorar sus propios intereses y talentos. La idea de volver a la cocina, de tomar cada ingrediente y convertirlo en algo que pueda compartir, no solo tenía el objetivo de ayudar a Carlos, era una forma de reencontrarse a sí misma. En ese instante, mientras su hijo hablaba con pasión, Ana decidió que ya era suficiente. Tenía que tomar control de su vida. La presión que había sentido no solo provenía de la culpa de una madre, sino también de la sensación de haber dejado de lado sus propios sueños. Observando a Carlos, se dio cuenta de lo que la presentaba ante los demás significaba para él. Su hijo no solo estaba buscando mejorar su rendimiento, sino también su propia voz y lugar en el mundo. Y, de alguna manera, eso reflejaba lo que Ana también debía hacer. Un torrente de emociones se filtró en su mente, creando un espacio para la reflexión. Al finalizar la presentación, la respuesta del público fue ruidosa y efusiva. Las impresiones de lo que había pasado reverberaron como un eco en el alma de Ana, despertando en ella una chispa que había estado dormida demasiado tiempo. Decidida a no volver a caer en la trampa de la ansiedad y la autocompasión, vislumbró ante ella la posibilidad de construir un camino en paralelo de crecimiento personal y también materno. Era un punto de inflexión. Cuando Carlos salió de la tarima con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado, Ana sintió que algo había cambiado. Su confianza se había restaurado y la esperanza había renacido en ambos. Sin embargo, en medio de la celebración, se encontró con un mensaje en su teléfono que heló su alma. Era una invitación para participar en un workshop de cocina, uno diseñado para ayudar a personas como ella a transformar su pasión en una carrera. La oportunidad estaba en sus manos, pero la pregunta que la asaltó fue: ¿estaba lista para enfrentarse a sus propios temores otra vez? El futuro no era solo un desafío para Carlos, era un vasto campo por explorar para ambos, y así Ana vio una posibilidad y una decisión que la llevarían a enfrentarse a sus propios miedos y a darse la oportunidad de brillar. Se encontraba en el umbral de una nueva aventura. Pero, mientras los sentimientos de confianza y emoción empezaban a fluir dentro de ella, una sombra de duda reapareció, fragmentando su momento de dicha. ¿Podría realmente permitirla a sí misma ser más que solo madre? La gran pregunta se cernía ominosa en el aire, y el próximo paso parecía más aterrador que nunca. Ana no podía dejar de mirar el mensaje en su pantalla. La invitación al workshop de cocina se iluminaba frente a ella, como un faro perdido en la niebla. La emoción y el temor se entrelazaban, creando una tensión palpable que pulsaba en su interior. Era un momento decisivo. Sus manos temblaban mientras sopesaba las implicaciones de aceptar la invitación. No solo sería un paso hacia su propia realización, sino también una ruptura con el marco restrictivo que había construido a su alrededor. Pensó en las largas horas que había pasado en la cocina, rodeada de ingredientes en lugar de personas. Esa pasión reprimida se hacía eco en cada rincón de sus recuerdos. Cocinar siempre había sido un refugio, un lienzo donde podía dejar volar su creatividad, pero había renunciado a eso en favor de un rol que, aunque noble, la había dejado sintiéndose incompleta. ¿Podría realmente retomar el camino perdido hacia sí misma? Las imágenes de sus experiencias anteriores la invadieron. Recordó a su madre codo a codo en la cocina, enseñándole los secretos de las recetas familiares. Cada plato era un acto de amor, una historia contada a través de sabores. Ahora, enfrentada al abismo de su incertidumbre, se preguntaba si podría volver a experimentar esa conexión profunda. Pero había algo más, el miedo a la crítica, a ser expuesta. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no era suficiente? Mientras los pensamientos se acumulaban, un impulso de determinación comenzó a surgir. Ana se dedicó a observar las reacciones de la audiencia al disfrutar de la presentación de Carlos, cómo la cocina había servido para conectar a las personas.
Esa conexión era algo que ella deseaba recrear, pero esta vez para sí misma. Querían sabores nuevos, historias frescas, su propio legado que contar. Decidió dar un paso audaz. Abriría el mensaje y confirmaría su asistencia al workshop. Cuando lo hizo, un torrente de emoción la invadió, como si todos los colores en su vida comenzaran a brillar de nuevo. Sin embargo, también era consciente de que eso significaba tener que enfrentar su inseguridad y la posibilidad de fracaso. Era un juego de alto riesgo, y una parte de ella cuestionaba su valentía. Días después, llegó el día del workshop, y Ana sintió que su corazón latía con fuerza mientras se preparaba. Al llegar al lugar, un aire de entusiasmo y nerviosismo la envolvió. Las personas se desplazaban con alegría, compartiendo anécdotas sobre sus aspiraciones. Al observarlas, sintió una conexión inmediata. No estaba sola en este viaje, había otros como ella, buscando nuevas aventuras y enfrentando sus propios demonios. Sin embargo, esa sensación de comunidad se desvaneció cuando la profesora comenzó a hablar. Una figura autoritaria con una sonrisa encantadora, que parecía emanaba confianza y seguridad. Durante la presentación, Ana prestó especial atención a cada palabra. La profesora mencionó historias de chefs que habían tenido que empezar desde cero, y esas historias resonaron en su interior. ¿Podría atreverme a hacer lo mismo? A medida que la sesión avanzaba, una dinámica poderosa se instauró. Las personas compartían sus temores y sueños, y la vulnerabilidad colectiva comenzó a derribar las barreras que su mente había construido. Ana, inspirada por el coraje de los demás, sintió la urgencia de contribuir. En un acto impulsivo, se levantó, pidió la palabra y compartió su experiencia. Al principio, su voz tembló, pero pronto comenzó a fluir con naturalidad. Había liberado algo interno, algo que había estado oculto mucho tiempo. Los aplausos que siguieron no solo le dieron alivio, sino que fueron un reconocimiento de su valor y su historia. Allí entendió que no se trataba simplemente de cocina, se trataba de redescubrir su propia narrativa. Aunque el camino apenas comenzaba, una chispa de valentía empezaba a arder dentro de ella. Pero mientras la emoción de ese momento llenaba el aire, el recuerdo de sus dudas volvió a surcar su mente. La profesora, reconociendo su potencial, la invitó a desafiar su creatividad en la próxima clase, donde debía preparar un plato único. La sonrisa de Ana se desvaneció ante la presión. Era el momento de mostrar su verdadero ser. Sabía que no solo se jugaría su reputación culinaria, sino también la aceptación de quien realmente era. Podría mantenerse firme frente a sus inseguridades, crear algo grandioso y, sobre todo, ser fiel a sí misma. Ese desafío ya estaba lanzado, y no había marcha atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana respiró hondo y aceptó. La realidad de su lucha personal se cernía sobre ella, y la pregunta resonó con fuerza. ¿Podría transformar sus temores en fortaleza y en ese proceso elaborar su propia receta para la vida? Su respuesta, estaba aún en el aire, esperando ser descubierta. Ana se encontraba en su pequeño apartamento la noche previa al workshop. La cocina, nuevamente, se había convertido en su refugio. Con un delantal untado de harina y especias, comenzó a experimentar. Jugaba con sabores y texturas, uniendo los recuerdos de su infancia con la necesidad de mostrar algo extraordinario. El desafío que le había lanzado la profesora se tornaba cada vez más real, y la presión comenzaba a formar un nudo en su estómago. Mientras cortaba cebolla, la pungente fragancia la transportó a su hogar. Las cenas familiares, las risas que llenaban el aire y el amor cocinado a fuego lento. Sin embargo, a medida que los recuerdos la inmovilizaban, también la asaltaban los miedos. ¿Sería su hoja de ruta para este nuevo comienzo suficientemente sólida? Sus manos temblaban ligeramente, y las dudas empezaron a asomarse como sombras indeseadas. ¿Sus sabores tendrían el impacto que anhelaba? ¿O acabaría siendo otro intento fallido, más para sumar a su lista de fracasos? Fue entonces cuando decidió escribir. No recetas, sino un verdadero manifiesto de su camino.
Quería expulsar de su mente las voces que la menospreciaban. «Soy más que una cocinera», escribió. «Soy un creadora de historias a través del arte culinario». Cada palabra la empoderaba un poco más. Siguió escribiendo mientras continuaba sus experimentos, cada plato una declaración de intenciones. Las ideas fueron fluyendo, cada combinación surgía como una respuesta a su lucha interna. Al despertar la mañana del workshop, la sensación de determinación contenía un nuevo tipo de nerviosismo. La noche anterior había sido un ejercicio liberador, pero también había alimentado sus inquietudes. Cuando se miró al espejo, una mujer diferente la observaba. La autocensura que tantas veces había experimentado daba lugar a una fuerte resolución. Se dio cuenta de que no estaba lista para impresionar a nadie más que a ella misma. El plato que prepararía no solo representaría su habilidad culinaria, sino también un viaje hacia su autenticidad. Ana llegó al workshop con una mezcla de emoción y ansiedad. La sala era un caos creativo. Otras personas se movían entre los ingredientes, cada cual atrapado en sus propias interacciones con los sabores. Al tomar su lugar, recordó las historias de chefs que habían encontrado su voz y su estilo propio en la presión. Las palabras de la profesora resonaban genuinas y llenas de posibilidades. Cada participante obtuvo la oportunidad de presentar su plato, y la energía en el aire era palpable. El momento de Ana llegó más rápido de lo que había anticipado. Mientras se acercaba a la mesa, su corazón latía con fuerza. Colocó su plato frente a la audiencia, una fusión que aportaba elementos de su infancia con ingredientes innovadores que exploraba por primera vez. Con gran dificultad expuso sus motivaciones. Este plato representa la mezcla de mis raíces y mi aspiración a evolucionar. Cuando las miradas se posaron sobre ella, el nudo en su estómago comenzó a deshacerse. Las explicaciones se tornaron fluidas, impulsadas por una pasión renovada. Alto y claro, compartió su historia, su lucha personal y cómo cada ingrediente en su plato era un reflejo de su viaje. Lo que consideraba un reto se convirtió en una celebración de su ser, un viaje de redescubrimiento. La respuesta fue abrumadora. Ana solo buscaba ser auténtica, pero encontró un eco que resonó en el grupo. Los aplausos no solo significaban reconocimiento, sino la validación de su corazón. Había convertido su inseguridad en fortaleza, y ahora entendía que cada bocado de su creación llevaba un poco de ella. La vida no era solo construir un camino, sino también celebrarlo, saborearlo. Al final de la clase, con el eco de las críticas constructivas aún en su mente, una idea surgió. La profesora sugirió la posibilidad de presentar un plato en una competencia local. Aunque el pánico la invadió momentáneamente, Ana sintió que algo en ella había cambiado. Ahora sabía que podía transformar sus miedos en una plataforma de crecimiento, pero también entendía las consecuencias que eso implicaba. Enfrentar a un jurado, una audiencia más amplia, ¿podría soportar la presión? Todo estaba en juego, y aunque la invitación era tentadora, también era aterradora. Aceptar o rechazar también significaba decidir si estaba lista para un nuevo capítulo en su vida. La decisión estaba fraguándose en su mente, y en el aire flotaba la promesa de un reto mayor que podría redefinir quién era realmente. ¿Tendría el coraje de dar un paso más hacia la autovalidación y el reconocimiento personal? El futuro era incierto, pero lo que estaba claro es que las respuestas a esas preguntas aguardaban su decisión. Ana se sentó al borde de su cama, respirando hondo mientras contemplaba su próxima movida. La idea de participar en la competencia alimentaba una inquietud que se instalaba en su pecho como una pesada losa. ¿Era realmente lo que quería? La emoción del reconocimiento se mezclaba con el miedo al rechazo, y en ese tumulto interno, ella sabía que debía escuchar su voz más profunda. Se prometió que esta experiencia no sería solo acerca de ganar, sino sobre entender cómo podía proyectar su esencia al mundo. La semana que siguió al workshop fue un torbellino de emociones. Ana dedicó cada hora libre a perfeccionar su plato. Un conejo al horno con especias y un puré de batata dulce. Cada ingrediente contaba una historia, pero ella necesitaba algo más.
Así que regresó a la cocina y comenzó a experimentar nuevamente. Sabía que debía integrar la pasión que había despertado, pero también deseaba que el plato tuviera un impacto sensorial que desbordara la simple suma de sus partes. Esa búsqueda empezó a transformarse en ritual. Ana preparaba su espacio, encendía una vela y ponía música que la inspiraba. La cocina, una vez más, se convirtió en su refugio. Comenzó cada sesión de cocción escribiendo un breve mantra sobre su deseo de ser auténtica, lo que la conectaba con sus raíces. Con cada receta se sentía más libre y menos sujeta a la crítica interna que tantas veces la había frenado. Aunque la duda seguía asomándose, le recordaba que estaba en control de su narrativa. Mientras se preparaba mentalmente para enfrentar al jurado, revisó sus motivos. Más allá del deseo de reconocimiento, estaba sobre todo su necesidad de pertenecer a su propia historia. Si no soy capaz de aceptarme y abrazar mis sabores únicos, reflexionó, ¿cómo puedo esperar que otros lo hagan? Una noche, mientras se dejaba llevar por el ritmo de la música, el puré de batata comenzó a tomar forma. Decidió añadir un toque inesperado, un polvo de cacao oscuro que traía a la mente sus días de infancia. Sintió una chispa de innovación y conexión con su pasado que nunca había experimentado antes. Era como si, a través de esa combinación, hablara al niño que había alimentado sus sueños culinarios desde el principio. El tiempo pasó rápidamente. Cada día dedicado a la cocina le brindaba una nueva perspectiva sobre sí misma. Ana se dio cuenta de que, en esta lucha, había una oportunidad. No se trataba solo de ser la mejor. Se trataba de ser ella misma, auténtica y valiente. La idea de enfrentarse a un panel de expertos comenzó a parecerse menos a una amenaza y más a una oportunidad para compartir lo que realmente significaba el acto de cocinar para ella. Cuando llegó el día de la competencia, una mezcla de nerviosismo y determinación la acompañaba. Se plantó frente al espejo y se dijo en voz alta, «Puedo hacer esto». Se preparó como nunca antes, vestida no solo para impresionar, sino para representar su historia con orgullo. A medida que se acercaba la hora de presentar su plato, las dudas comenzaron a tambalear su confianza. Mientras revisaba su receta mentalmente, sintió un eco de la crítica que había generado inseguridades en el pasado. Pero esta vez, en lugar de dejarse dominar por ellas, decidió usar esas voces como combustible. Al instante, se encontró en la línea de salida de una carrera reconfortante. En su mente, cada momento se convertía en una declaración. El jurado no solo miraría un plato, sino que descubrirían a la mujer que estaba detrás de él. Esa realización trajo una extraña pero poderosa sensación de calma. Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, caminó hacia la mesa. La vista del jurado entre la multitud la llenó de un nuevo tipo de energía. Un deseo de mostrar que lo que había cocinado era mucho más que una simple receta. Era su historia, su espíritu, su prueba de que estaba lista para ser vista. Aquella competencia, en el fondo, no era solo un desafío culinario. Se trataba de un viaje hacia sí misma que estaba a punto de llegar a su clímax. Ante la mirada expectante del público, una luz de determinación iluminó sus ojos. Sin embargo, algo completamente inesperado estaba a punto de suceder que cambiaría el rumbo de su historia. Los murmullos en la audiencia comenzaron a crecer. Ana sintió que el viento estaba a punto de cambiar, llevándola hacia un destino que jamás habría imaginado. Ana se detuvo un instante. Su corazón palpitaba con fuerza al escuchar los murmullos cada vez más intensos que se extendían entre la multitud. El jurado comenzó a murmurar entre ellos, y su mirada se desvió hacia el centro de la sala, donde un panel de expertos discutía algo que parecía significar más que simples evaluaciones culinarias. Era como si el ambiente se hubiera cargado de una tensión imprevista. La emoción que antes la había acompañado se mezcló con la incertidumbre. ¿Qué estaba sucediendo? Era como si todo el trabajo que había realizado hasta ahora, todos los sacrificios y noches de esfuerzo, estuvieran en el aire, desdibujándose en el vaivén de la confusión. Sin embargo, en medio de esa inquietud, recordó su mantra de autenticidad.
Daring herself to stay focused, it was time to take control of her reality again. Mientras contemplaba la situación, su mente comenzó a funcionar. Ana decidió que si iba a compartir su plato, tenía que hacerlo desde un lugar de seguridad interior, sin importar cuál fuera el resultado. La sorpresa del público era una oportunidad, no una amenaza. Sin embargo, la realidad de que competía entre numerosos talentos adicionales comenzaba a pesarte. Sabía que el estándar era alto, y aunque había llegado hasta aquí, el impacto de lo inesperado podía desplazar su enfoque. Retomó su respiración, permitiendo que la calma inunda su interior nuevamente. Sería la primera vez que presentaría su historia a un jurado, y lo haría con cada gramo de sinceridad. Sin dudarlo, visualizó el conejo al horno reposado en el centro de un plato que había minuciosamente preparado, adornado con su puré de batata dulce y el sutil toque de cacao que había representado un regreso a su esencia. Las especias no solo eran un aderezo, eran un homenaje a su vida, cada una contando el relato de su propia identidad. La música siguió sonando de fondo, y mientras se acercaba el momento, dejó de lado toda comparación. La competencia no era solo un escenario para ella, era un catalizador para la autodefinición. A través de la cocina, había revisitado momentos significativos que alguna vez había ocultado, abriéndose a la posibilidad de ser vista con nuevos ojos. Finalmente, su nombre resonó en el aire. Con determinación, caminó hacia la mesa. Los murmullos se calmaron en un instante, y por primera vez el silencio se sintió como un abrazo. Plantó firmemente su plato frente al jurado, exponiendo no solo la comida, sino un fragmento de sí misma. A medida que los expertos comenzaban a probar su creación, Ana sentía un nudo en el estómago. Cada bocado que llevaban a la boca era como un eco de su propia vulnerabilidad. Lo que había comenzado como un acto de alimentación se transformó en una declaración de su esencia. Las miradas del jurado cruzaban la sala. Ana observó sus gestos, la forma en que movían la cabeza y las expresiones que se dibujaban en sus rostros. Buscaba señales de aprobación, de cohesión. No solo quería un visto bueno, esperaba que su historia resonara con ellos. Pero en el corazón sabía que ya había ganado algo. Al presentar su plato, había abierto una puerta casi secreta a su... Un jurado se levantó de su asiento, interrumpiendo sus pensamientos. Volteó hacia ellas, su expresión transformándose en un gesto de sorpresa mezclada con interés. «Ana», dijo, la atención de todos volviendo hacia ella. «Lo que hemos probado es algo que trasciende lo culinario. Tu plato tiene más que sabor. Hay un relato potente en cada bocado que nos transporta. ¿Esto es realmente lo que significa para ti cocinar?» Las palabras resonaron en su mente. Podía sentir que la conversación iba mucho más allá de los ingredientes. Era una invitación a desnudarse emocionalmente, a explorar la conexión que ella había creído perdida durante tanto tiempo. Esa pregunta no era solo sobre su cocina, sino sobre su vida. Y con un leve titubeo en la voz, se dio cuenta de que su respuesta no podía ser la habitual. Era el momento de desvelar aún más. El mundo exterior se desvaneció mientras sus pensamientos florecían. Ana se sintió empoderada. Su historia necesitaba ser contada, pero al mismo tiempo, una sensación de nuevo desafío se instaló en su ser. ¿Qué vendría después de este ajuste de vida? Allí, en el centro del escenario, estaba lista para revelar su historia, pero la respuesta exigiría la valentía de confrontar sus miedos más profundos. Y así, mientras todos esperaban su respuesta, el momento del descubrimiento estaba a punto de hacerse realidad. El viento revivido traía consigo una nueva promesa, y Ana sintió que el rumbo de su vida iba a transformarse en algo que jamás habría anticipado. Ana sintió cómo el peso de la sala recaía sobre sus hombros. Cada par de ojos fijos en ella la animaba a soltar las ataduras de su pasado. La pregunta del jurado reverberaba en su mente, una invitación que iba más allá de los meros ingredientes y técnicas culinarias. Era la oportunidad de mostrar no solo lo que era capaz de hacer, sino quién era realmente. Respiró hondo, dejando que la adrenalina la impulsara. «Cocinar es mi forma de meditar»,
comenzó a decir, sus palabras fluyendo con creciente confianza. Cada plato que he creado es un eco de mis vivencias. Mis sabores están impregnados de recuerdos, risas, pérdidas y aprendizajes. Esos momentos me han moldeado y a través de ellos he encontrado mi misión. Con cada palabra que pronunciaba, la imagen del conejito al horno adquiría una nueva dimensión en su mente. No era solo un plato, era su historia contada a través de la comida. Recordó la primera vez que había cocinado con su abuela, cómo el olor de las especias había llenado la cocina, y cómo eso había significado un refugio en los días difíciles. Esa tradición, ese legado, era lo que la nutría. El jurado la escuchaba con atención, sus rostros entrelazados con gestos que parecían miradas de aprobación. Pero, junto a sus palabras, Ana también sentía un vuelco interno. La vulnerabilidad siempre había sido su punto débil, y a la vez su mayor fortaleza. Con cada confesión, cada recuerdo que compartía, se sentía más expuesta, pero también más viva. El jurado intercambió miradas, y Ana notó cómo había captado su interés genuino. Era el momento de empoderarse, de dar un paso más allá del plato. A veces lidio con mis inseguridades a través de la cocina. Creo que el arte culinario invita a abrazar las imperfecciones, y en ese proceso he aprendido a abrazar las mías, continuó, sintiendo que se desprendía del miedo que la había acompañado durante años. Su voz se volvía más firme. Mis platos no solo buscan alimentar, anhelo conectar. Desde una simple cena familiar hasta un plato servido en esta competencia, quiero que cada bocado despierte una emoción. La idea de ser un puente entre las historias de los demás y la suya propia se hizo aún más palpable. Ana se dio cuenta de que su papel como cocinera había evolucionado, convirtiéndose en una artista de la conexión humana. La energía en la sala había cambiado. Las miradas del jurado mostraban fascinación y curiosidad profunda. Ana percibía que el ambiente estaba cargado de una emoción colectiva. Algo dentro de ella resonaba al saber que sus palabras habían encontrado un lugar. Su historia estaba siendo escuchada. Pero entonces, como un susurro que interrumpe la calma de la noche, un comentario inesperado salió de uno de los miembros del jurado. Tu vulnerabilidad es un atractivo, pero ¿es suficiente para sostenerte en este ámbito? La competencia es feroz, y cada uno de nosotros debemos enfrentarnos a nuestros propios demonios. ¿Quién eres cuando nadie mira? Ana sintió una punzada en el corazón. Esa pregunta la llevó a un territorio incómodo, donde sus miedos se multiplicaban. Justo cuando había comenzado a encontrar su voz auténtica, se enfrentaba a la posibilidad de que esas emociones pudieran no ser suficientes en el mundo competitivo de la gastronomía. ¿Realmente podría ser admisible tal vulnerabilidad? El eco de esa duda reverberaba en su ser. El calor del momento se tornaba en incertidumbre. Era un nuevo desafío, una invitación a confrontar no solo lo que había compartido, sino a desentrañar lo que aún quedaba oculto en lo más profundo de su identidad. Mientras la sala permanecía en un silencioso compás, Ana se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. La presión de la competencia se manifestaba no solo en los platillos, sino también en el siguiente paso que debía dar en su vida. ¿Sería capaz de despojarse de sus miedos en el laberinto de su nueva realidad? En ese instante, supo que no solo se trataba de cocina, se trataba de redescubrirse, redefinirse, enfrentar su propia historia. ¿Podría realmente cimentar su autenticidad en un lugar donde lo superficial a menudo triunfa? El desafío era tangible como el olor a especias que la rodeaba. Ana estaba lista para explorar no solo los sabores del mundo, sino también las complejidades del alma. El cambio estaba en el horizonte, pero antes debía hallar la respuesta que ella misma se había negado a formular. Y ahí, en ese cruce de caminos, el siguiente capítulo de su viaje estaba a punto de escribirse. Ana sintió que el aire en la sala se volvía denso, atrapado por su propia ansiedad. La pregunta del jurado resonaba y se repetía en su mente como un mantra que no podía ignorar. ¿Quién eres cuando nadie mira? Esa búsqueda de identidad
se tornaba aún más relevante a medida que se acercaba el momento de la verdad. El silencio, aunque abrumador, también le ofrecía una oportunidad. Se internó en su mente, enfrentando las sombras que había estado evitando. Comenzó a cuestionarse. ¿Realmente había enfrentado todo lo que la había definido hasta ese momento? Recordó no solo los buenos momentos, sino también las noches de incertidumbre en las que su autoestima se desvanecía ante la presión de cumplir con lo que otros esperaban de ella. Analizó cada experiencia como si fuera un ingrediente en un plato complejo. Cada uno tenía su lugar y su importancia. La cocina se convirtió en un campo de batalla mental. Mientras removía en su mente esos antiguos recuerdos, decidió que la vulnerabilidad podía ser su mayor aliada. Aceptar sus inseguridades la haría más fuerte, enfatizando la autenticidad que tanto anhelaba en su cocina. Ser honesta al respecto le permitiría también conectar con la audiencia de una manera genuina. Con una respiración profunda, sus pensamientos fluyeron como agua clara. Quizás su experiencia personal, su verdad cruda, era el sazón único que su cocina necesitaba. No solo soy una cocinera, se dijo. Soy una mujer que ha enfrentado desafíos. Soy la niña que cocinaba con su abuela, la joven que perdió la fe en sí misma y la adulta que busca reconectar con su esencia. Cada plato es un capítulo de mi vida. Esa es la historia que quería compartir. El jurado la miraba fijamente y la incertidumbre en sus ojos parecía desvanecerse lentamente. Ana notó que sus corazones latían al unísono, creando una atmósfera de conexión. La sala se transformó. Los miedos que la habían perseguido empezaron a marcharse, dejando lugar para la fortaleza y la determinación. Decidida a enfrentarse a su propio espejo, Ana proclamó: «Hoy no solo desafío a la competencia. Además, desafío a mis propios límites. No tengo miedo de mostrarme, de ser quien soy, incluso si eso significa arriesgarme a fallar. Cada error que cometí es un producto de crecimiento. Cada triunfo, un recordatorio de que puedo alcanzar mis sueños». El ambiente se cargó de una nueva energía. Había encontrado su voz en la inmensidad de la sala, transformando su vulnerabilidad en poder. Las reacciones del jurado eran más evidentes ahora. Había logrado captar su atención, pero también su empatía. El desafío interno había liberado algo en cada uno de ellos. Estaba claro que no la estaban viendo solo como una cocinera, sino como un ser humano. Sin embargo, la pregunta crítica aún estaba ahí, flotando entre ellos. ¿Sería suficiente? Esa duda no desaparecía y comenzaba a materializarse como una sombra oscura en su mente. Mientras el jurado parecía intrigado, Ana sabía que era necesario demostrar no solo su habilidad, sino también su resiliencia. Un nuevo reto se avecinaba. Debía presentar su próximo plato no solo como un testimonio de su historia, sino como una obra maestra que retara las percepciones y expectativas. Se dio cuenta de que el triunfo no solo sería superar la competencia, sino también entenderse a sí misma de manera más profunda. Mientras mentalmente esbozaba su próximo movimiento, la idea de integrar su pasado y su vulnerabilidad como una fuente de fortaleza se volvió más tangible. Ana sintió que ese reconocimiento interno hería y sanaba al mismo tiempo, un motor que impulsaría su creación culinaria. Pero, cuando su mente se preparaba para la próxima batalla, una voz conocida interrumpió de nuevo el silencio. Un miembro del jurado, con una expresión inquisitiva, le preguntó: «¿Y si esta vulnerabilidad no es suficiente? ¿Qué harás cuando tus platos no conecten con la audiencia?» Ese comentario cortante hizo que su corazón se detuviera. La incertidumbre regresaba, y en medio de un ambiente que prometía colaboración y apoyo, Ana se vio frente a un abismo. ¿Sería suficiente su autenticidad en un mundo que demandaba constantemente excelencia? Ampliando su respiración y aferrándose a su propósito, Ana se sintió armada para el desafío. Había llegado el momento no solo de mostrar su autenticidad, sino de transformar su verdad en valor tangible. El siguiente paso se dibujaba claro, pero a la vez amenazante:
El momento de la verdad se acercaba, y en el trasfondo de sus pensamientos un eco resonaba. ¿Podrá realmente su autenticidad brillar en un mundo que se atreve a rechazarla? Ana sintió cómo su pulso se aceleraba a medida que la mirada del jurado se intensificaba. Esa retadora pregunta quedó colgando en el aire, transformando su ansiedad en un denso desafío. La autenticidad que había reclamado era una carta de presentación, sí, pero el riesgo de que no fuera suficiente la mantenía a la vanguardia de la lucha interna por la validación. Mientras procesaba la incertidumbre, recordó su conexión con la cocina no solo como una vocación, sino como un refugio. Su mente se retrotrajo a noches de verano, cuando su abuela le enseñaba a hacer salsas de sabores intensos, cada ingrediente cuidadosamente medido, cada acción un paso hacia la perfección. En esos momentos era fácil sentirse segura y competente. Pero aquí, en este escenario, la cúspide de la competencia culinar, todo parecía desvanecerse. Alternando sus pensamientos entre el autoanálisis y la necesidad de conectar, Ana decidió que la clave no era solo presentar una receta, sino narrar su esencia a través del plato. La luz de la cocina comenzó a reflejarse de forma distinta. Sintió que el ruido ambiental se convertía en susurros de aliento. Cada palabra del jurado, cada sonido que provenía del público, resonaba con la promesa de que su valentía podría desencadenar algo inesperado. Visualizó su próximo plato, una fusión de sabores que simbolizaba su viaje personal. Comenzó a pensar en cada componente: un puré de batata que representara su infancia, un filete de salmón que evocaba la fuerza que había encontrado en momentos difíciles, y un toque de salsa picante, una metáfora de las dificultades que había enfrentado. Quería que cada bocado contara una historia, que la experiencia fuera un viaje, no solo para el jurado, sino también para ella misma. Con su mente enfocada, comenzó a construir la narrativa de su creación. Mientras las imágenes de su infancia y desafíos fluctuaban, un aire de determinación se apoderó de ella. Si mi autenticidad no es suficiente, mis experiencias sí lo son, se repitió en su mente. Esa mantra la empujaba a seguir avanzando. Sin embargo, la inseguridad de estar a la altura mantenía su adrenalina en un péndulo constante. Regresó a la voz del miembro del jurado. ¿Qué harás cuando tus platos no conecten con la audiencia? Esa afirmación se afianzó en su mente como una sombra rebelde. No quería ser vista solo como una chef que arriesgaba su identidad en un plato. Deseaba que su pasión trascendiera los paladares, que resonara con quienes se aventuraban a probar su obra. Ana miró hacia la mesa, donde los ingredientes y utensilios esperaban como aliados. Comenzó a tomar decisiones y a planificar cada paso con precisión, sabiendo que cada acción que emprendía debía estar imbuida de corazón, sin dejar que la duda nublara su juicio. Cortó las verduras con firmeza y sus movimientos se hicieron más seguros. La cocción era un acto de transformación, un espacio donde se fusionaban sabor y emoción. Mientras se sumía en la creación, como si la cocina se convirtiera en su altar, comprendió que, independientemente de la reacción que pudiera tener el jurado, cada bocado que preparase sería una afirmación de su existencia. El miedo al fracaso se transformó en una motivación por la autenticidad. La conexión genuina que buscaba no dependía del aplauso, sino de ser fiel a sí misma. Al finalizar la preparación, se detuvo por un instante, sintiendo el peso de sus decisiones. La incertidumbre del jurado aún acechaba, volviendo a preguntarse si algún día podría superar el eco de esa pregunta. La sala se llenaba de murmullos anticipados, y con cada paso que daba hacia la presentación del plato, sentía que el antes y el después de su vida se fundían en un mismo momento. El reto estaba vivo, y Ana no podía permitir que el miedo la frenara ahora. A pesar de la claridad en su mente, una inquietud permanecía. ¿Qué pasaría si el jurado no entendía su intención? ¿Y si cada esfuerzo quedaba en el aire, inalterado? Con una última respiración profunda, se encontró frente al jurado nuevamente.
Había aceptado su vulnerabilidad y la había vestido con confianza. Hoy compartiré algo más que un plato. Hoy compartiré mi verdad. La tensión en la habitación se intensificó. La decisión de entrar en ese territorio turbulento de la autenticidad era un salto al vacío, pero sería un salto que la llevaría a comprender si realmente valía la pena. Mientras comenzaba a servir su creación, una duda persuasiva se alzó como un viento imperceptible. ¿Y si esta vez su valentía no fuera suficiente? La pregunta quedó flotando, desafiando su determinación en el momento más crucial de su vida. Ana se erguía frente al jurado, su corazón retumbando con cada palabra que se acumulaba en su garganta. Había sido un camino largo, lleno de inseguridades y descubrimientos profundos, pero finalmente se encontraba lista para enfrentar no solo la competencia, sino a sí misma. Miró el plato que anticipaba presentar, una fusión de sabores que contaba su historia en cada bocado. Y aunque el temor a no ser suficiente seguía presente, había algo nuevo en ella, una confianza renovada. Hoy no solo vengo a presentar un plato, hoy traigo mi experiencia, mis desafíos y mis triunfos, comenzó, la voz firme resonando en el aire. Este conejo al horno representa no solo una receta, sino el recorrido que he hecho para reconectar conmigo misma. Cada especia refleja las capas de mis emociones, mis raíces, y cada bocado es un viaje hacia lo que soy realmente. El jurado, expectante, la observaba con atención. Podía reconocer el cambio en la atmósfera. Su vulnerabilidad había dejado de ser un obstáculo para convertirse en una herramienta potente en sus manos. Ana reveló cómo, a lo largo de los años, la cocina había sido su refugio, el hilo conductor a través de momentos de alegría y tristeza, y cómo cada platillo que había creado había sido un pedazo de su alma cocinada a fuego lento. Las palabras fluían espontáneamente mientras relataba la historia detrás de su puré de batata dulce, la que constituía un guiño a su infancia y a los momentos compartidos con su abuela. Mientras el jurado probaba su creación, Ana sintió que la calma la invadía. No era solo un platillo, era el resultado de un viaje de sanación y autodescubrimiento. La sombra de la duda fue reemplazada por un destello de claridad. Finalmente, comprendió que su autenticidad no levantaba muros, sino que construía puentes. Conectaba a las personas a través de una experiencia emocional. La sala estaba en silencio, pero el silencio era diferente esta vez. Estaba cargado de expectativa y curiosidad. El jurado intercambió miradas de aprobación y Ana no pudo evitar sonreír. Había logrado conectar, había seleccionado los sabores precisos que reflejaban su verdad y había invitado a los demás a experimentar su esencia a través de un plato. «Has creado algo verdaderamente único», dijo uno de los jueces, su voz llena de admiración. El plato no solo tiene profundidad de sabor, sino que se siente el alma detrás de cada ingrediente. La conexión que has construido es palpable. Has logrado desafiar las expectativas. Ana sintió que un peso enorme se desvanecía de su carga. Su historia había sido escuchada, y eso era suficiente. Había conseguido algo más allá de ganar una competencia. Había alcanzado la conexión auténtica que tanto había buscado. A medida que la experiencia de la competencia se desvanecía, Ana reconoció que la verdadera victoria había sido el proceso de redescubrimiento. No solo se trató de la cocina, sino de encontrarse a sí misma en cada paso. La cocina había sido el medio, pero la transformación había ocurrido en su interior. La niña que jugaba en la cocina con su abuela había regresado, no como un eco del pasado, sino como una parte integral de quien era ahora. Con el paso de los días, Ana comenzó a recibir mensajes de personas que habían probado su plato. Había resonado con muchos, y esas palabras de aliento alimentaban su deseo de continuar explorando su pasión por la cocina. Se dio cuenta de que no solo quería ser una chef reconocida, quería ser un narrador de historias a través del arte culinario, un puente entre su propia historia y la de otros. Así, cuando recibió la invitación para compartir su camino en una serie de talleres sobre cocina emocional, no dudó en aceptarla. Este no era el final de su viaje, sino el comienzo de uno nuevo,
donde compartiría su visión del arte culinario como una forma de autoconocimiento y conexión con los demás. Ana se sintió plena. Había transformado su miedo en motivación, su inseguridad en fortaleza, y había encontrado su voz. Era el momento de brillar, no solo como una madre dedicada, sino como una cocinera apasionada y auténtica. Llenó su corazón de gratitud al mirar hacia el futuro, un futuro donde su verdad y su pasión se fusionarían en cada delicioso plato que crearía. Este es el momento para que ustedes también se unan a su viaje. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es parte de esta historia de transformación.